Buenos días amigos, bienvenidos a esta primera temporada de Infonautas, el mejor podcast de habla hispana y con mayor proyección a nivel internacional. El día de hoy estamos arrancando con las pilas puestas y vamos a dedicarle un programa a Latinoamérica, a esta hermosa tierra que tanto nos ha dado alegrías y bueno, tristezas también, pero así es la vida. Now you are listening Infonautas. Estás escuchando Infonautas. Estás escuchando Infonautas. Now you are listening Infonautas. Estás escuchando Infonautas. El día de hoy tenemos a un invitado especial, internacional, directamente desde Buenos Aires, a Dioscoro Samarripa. Él es abogado y escritor. Y tenemos aquí al compañero José Áñez en la cabina aquí, alias El Guajiro. ¿Cómo estás el día de hoy, José? Muy bien, emocionado para hablar sobre nuestro hermoso continente. Y Dioscoro, ¿cómo estás? Un poco nervioso, pero emocionado también. Bueno, ya que decidimos tocar el tema de Latinoamérica, primeramente tenemos que hablar pues su independencia histórica y un poquito sobre su conquista. En unos gráficos que pudimos revisar en internet, pudimos ver que la mayoría de fechas de independencia están entre el año 1800, cuando empezaron las primeras revoluciones, no con tanto apoyo, hasta 1829, que fueron las principales campañas de los libertadores, podría decirse así. Redondeémoslo al año 1832 por Rey Fernando VII. Bueno, Dioscoro, ¿tienes algo que decir que nos puedas aportar de esta primera etapa de independencia de Latinoamérica? Bueno, yo creo que antes de hablar de la independencia de Latinoamérica como tal, deberíamos hablar primero del contexto internacional. Porque en aquel momento, acaban de nombrar al rey Fernando, en aquel momento Europa, que durante mucho tiempo ha sido el centro del mundo, estaba pasando por un momento bastante difícil. Estaba Napoleón en plenas conquistas. Y pasa esto muy divertido, que es lo que pasa cuando Napoleón pide apoyo a España para poder tomar Inglaterra. Les pide poder pasar a través de España, y cuando ya está en España, toma España y pone de monarca a su hermano Pepe Botella, como le dicen, José Napoleón. Y en este contexto, por eso es que prácticamente todas las independencias surgen en el mismo momento histórico, porque las independencias en este primer momento surgen porque los patriotas de los distintos países ven la oportunidad de poder obtener, por un lado, más beneficios, y por el otro lado, que es muy distinto dependiendo de los países. Por ejemplo, voy a hablar del caso de Venezuela, que es el que más conozco. Cuando sucede esto, que Francia, o la gobernación de Napoleón, toma España, el acta de la independencia que se firma en Venezuela no es necesariamente un acta de la independencia. De hecho, si tú lees el acta de la independencia de Venezuela, lo que dice es que no se someten a las leyes de la potencia extranjera de Napoleón, sino que se mantienen fieles al rey de España, al legítimo rey. Una cuestión complicada, luego todo eso muta y todo esto, pero en un principio, más que independizarse, estaban buscando mantener distancia con lo que era la gobernación de Napoleón. La verdadera independencia viene cuando se expulsa a Napoleón de España y luego el rey,
quiere volver a tomar las riendas sobre sus antiguas colonias en el Nuevo Mundo. Sí, interesante dato, sí. Y aquí en Colombia también pasó lo mismo, que en las primeras etapas de pseudo-independencia se dio el periodo de la patria boba, que básicamente estaban esas intenciones, pero no había un norte claro y se puede hablar, por ejemplo, de los comuneros y de algunos criollos que tenían intención de ganar poder y bueno, independizarse, pero no estaba nada todavía bien estructurado. Y bueno, ya sabemos la historia que Simón Bolívar con la ayuda bueno, el Imperio Británico, también de otros criollos de diferentes países, pues unificaron más sus objetivos. Y bueno, tú eres el experto de Simón Bolívar, pero ya te comenté que vamos a hacer un programa especial solo de Simón Bolívar. Entonces no sé si quieres aportar. Sí. Pues, hablando sobre la patria boba, eso constó en el año 1810 al 13. Pues aquí lo que acontece en sí es la pelea interna de la Gran Colombia. En ese momento no sabía si ser un estado centralista o federalista. Exactamente. Cuéntanos, tío. Por Muy eso cuando interesante. termina Napoleón allá, Rey Fernando trae otra comitiva aquí a la Gran Colombia y la vuelve a conquistar. Me parece que es interesante que se llame la patria boba. Sí, Habla mucho de lo que fue. sí, boba, o sea, como que una ilusión ahí, como que "Ay, ya empezó la independencia", pero no había nada claro, ningún norte. Bueno, Es que es verdad. Lo que pasa es que además de querer, en prácticamente todos los países son los blancos criollos los que quieren más poder, pero no solamente quieren más poder, sino que también están como infectados por esos ideales de libertad, esos ideales difusos que surgen primero de la revolución, no me acuerdo cuál era el primero, de la revolución estadounidense y de la revolución francesa. Son ideales que son ideales completamente difusos. Si acaso los mejores establecidos son los de la revolución estadounidense, cuando se separan del dominio británico, pero es algo totalmente distinto a nuestra realidad. Eso lo lleva a Venezuela Miranda, que Miranda participó en ambas campañas. Y fíjate que a pesar de ser el único verdaderamente impregnado de esos ideales de libertad, es uno de los primeros que apartan del camino libertador, empezando. Digamos que uno de los periodos más oscuros de Bolívar. y fue traicionado, ¿verdad? O sea, fue... Sí, se dice que fue traicionado, no sabemos mucho de eso. Creo que habían documentos de eso, pero un presidente venezolano un dictador, uno de nuestros tantos dictadores, mandó a quemar muchos documentos que se tenían en finales de los 1800. Bueno, creo que para cerrar este primer tramo, porque son bastantes temas que vamos a tocar, podríamos decir, bueno, según el gráfico que tenemos, los periodos de independencia y destacar algunos de sus libertadores, por así decirlo, bueno, de los que tengo conocimiento. Por ejemplo, en Argentina sale que ese periodo de independencia fue como de 1810 hasta 1825 y en Argentina, bueno, destaca por obvias razones José de San Martín. En Chile, Sí, 1810, mira, bueno, sí, continúa. yo creo que hay que señalar particularmente bien dos países, son Argentina y Venezuela, que es de donde sale la mayor cantidad de libertadores. No solo José de San Martín, sino Exactamente. también, no recuerdo cómo se llama, el Gaucho Güemes, Manuel Belgrano, que fue prácticamente el Miranda de aquí de Argentina. Y hay otros libertadores que luego se manifestaron. José de San Martín también fue libertador de Chile. De hecho, Chile se terminó de liberar en la batalla de Maipú, en la que participaron tanto San Martín como Bernardo Higgins.
Sí, Y O'Higgins. luego San Martín siguió hacia el Perú. Liberó creo que el Bajo Perú. Creo que fue lo que liberó San Martín. Sí, por allá iba. Ok. Bueno, en Colombia destaca Simón Bolívar, los otros libertadores Francisco de Paula criollos de allá, Santander. Francisco de Paula Santander, Santander, sí. y en Perú y Ecuador, y bueno, Bolivia diría yo, también creo, Bolívar. no, bueno, Bolivia creo que no tanto, pero en Perú y Ecuador tuvo más protagonismo Sucre, Sí. En encomendado, Ecuador también. encomendado por Bolívar. Bolívar, sí. En Ecuador también tuvo protagonismo otro venezolano, que fue Juan José Flores, que fue el primer presidente de Ecuador también. Manuela, por supuesto, Manuelita. En Uruguay tiene protagonismo José Artigas, libertador del Uruguay. De Paraguay, no recuerdo cómo se llama el libertador de Paraguay. En verdad no lo recuerdo. Pero bueno, cerremos con las fechas, según lo que dice acá. En Venezuela tenemos que, se podría decir que empezó en 1810 hasta 1823. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Colombia 1810 hasta 1824. Que José comentaba que en Pasto sucedió algo En Pasto, peculiar. en Pasto, Nariño, sucedió de que las personas oriundas de esa región no querían traicionar a la corona. No sé si has escuchado de que algunas veces los pastusos le dicen que son brutos o burros, ya que Ajá. ellos, no es que no sean así, ellos lo que primaciaban en ello era su palabra y no podían retratarla, y le dieron su palabra y lealtad al rey Fernando, y por eso no querían que Simón Bolívar, para dejarle el camino libre a Guayaquil en el 1823. Pero bueno, Ecuador aparece en 1809 hasta 1830. Habría que ver. Perú aparece periodo como de independencia en 1821. Y en Perú fueron por así decirlo, las últimas batallas o resistencias entre Sucre, Bolívar y los remanentes de la corona española. En el Cusco, también en la batalla de Ayacucho, creo que fue la última, si no estoy mal. No, Sí, que la ganó Sucre. Sí, Bolivia 1810 hasta 1826. Paraguay, curiosamente, aparece 1811. No tengo mucha información de Paraguay, la verdad. Uruguay aparece de 1825 a 1828. Argentina de 1810 a 1825 y Chile de 1810 a 1825. Bueno, Ok. otro tema que queremos tocar es el tema de, bueno, la integración en Latinoamérica, y para hablar de integración pues tenemos que hablar pues de su cultura común, su idioma y su factor religioso que la influenció La corona española. fuertemente en Sí. sus inicios y actualmente todavía. Algo que quiero destacar es que me di cuenta de que, bueno, la palabra integración siempre se habla mucho como que hay que integrarnos, cooperación internacional, etcétera, Trabajo en etcétera. equipo, la globalización actualmente. También, pero creo que la globalización no se rige como por esos principios de integración, sino más bien económicos. Pero lo que yo quería destacar es que un ejemplo funcional en la historia de integración, de los pocos que hubo, porque la mayoría de grandes imperios se basaban más bien en el sometimiento. Pero en el caso de Grecia, ya que compartían una cultura común, valores comunes y sistema político común, entre las polis había una colaboración destacable, de que incluso en ciertos casos ellas
peleaban entre ellas, pero con unas normas respetadas por el consenso de las polis. Y lo que más se destacaba era de que, por ejemplo, Grecia, que tuvo guerras prácticamente con todo el mundo, y no porque fueran muy conquistadores, sino que también, por ejemplo, las acechanzas de los persas, de los romanos, entre las polis se apoyaban y también compartían mucho de su política. Ahora, si nos trasladamos a Latinoamérica, que el esplendor griego fue mucho antes que los periodos de conquista aquí en Sudamérica, yo me pude dar cuenta que en los imperios, por ejemplo, Inca, Azteca, no había esa integración. Tanto así que cuando los españoles vinieron acá, muchas tribus menores los ayudaron con tal de liberarse del yugo de los imperios, bueno, Mexica, Azteca, Inca, y o sea, fue una colaboración bastante efectiva, que bueno, uno tiende a pensar en su desconocimiento que no, bueno, los indígenas traicionaron a sus hermanos, que no sé qué, pero no es así. Incluso hasta dentro de los mismos imperios Inca y Azteca había muchas divisiones. Pienso que también eso fue factor clave para que cayeran tan rápido. Y de integración, desde mucho antes y hasta ahora, creo que ha habido muy poca. Y creo que lo principal de ese concepto de integración entre los países es, miren, nosotros somos diferentes, aceptemos nuestras diferencias, pero trabajemos en proyectos comunes. Y creo que es algo que no se ha materializado de forma eficiente hasta el día de hoy. Pues fíjate, Miguel, que en Europa, lo que tú estás hablando de la integración, podemos decir que el factor clave de ellos y a destacar es la Unión Europea. Pues ha funcionado increíblemente en todos los sentidos hasta ahora, pues de que el Imperio Británico se salió. Pero podemos hablar aquí, trasladándolo a Latinoamérica. Quisieron hacer lo mismo con el proyecto UNASUR, Mercosur, pero siempre ha fallado. No hay una integración total, ni económica, política, social. Y bueno, Dioscoro, ¿qué opinas de este tema de la integración y la cultura común y el idioma? Y bueno, a pesar de que compartimos todo eso, no ha habido una integración efectiva hasta hoy. Yo pienso que gran parte de lo que pasa y el gran problema de la integración es un problema de juventud. ¿Por qué me refiero a juventud? Primero nombraste a Grecia. Cuando Grecia se logra unificar en una sola nación, lo que se llamó la Liga Panhelénica, esto se unificó gracias a Alejandro Magno, pero no se unificó sin antes que hubiera bastantes guerras, hubiera bastantes conflictos. Pero ellos ya tenían mucho tiempo de cultura antes de conformarse en la Liga Panhelénica. De hecho, Alejandro Magno, que es alguien que nosotros vemos extremadamente viejo, a él le contaban los cuentos de Troya. Para él Troya era algo extremadamente lejano. Imagínate la cantidad de tiempo que ya tenía Grecia. Nosotros somos naciones muy jóvenes. Somos naciones tan jóvenes que hasta hace 100 años todavía estábamos teniendo guerras civiles. De hecho, cuando nuestros países se independizan, comienzan las guerras civiles dentro. Tú nombraste hace poco entre los que querían ser federales, los que querían ser centralizados. Está el problema de la Gran Colombia, la Cociata y todo esto. Está la guerra de la Gran Colombia contra Perú. Pero eso es lo que sucede. Ya luego de que logramos sacarnos a los españoles de encima, comienza la guerra interna. A ver cuál va a ser el proyecto que van a seguir los países. Y luego viene el problema de las guerras entre los americanos.
problemas limítrofes. Por ejemplo, Perú ha tenido muchas guerras en contra del resto de los países. Ya te nombré una guerra en contra de la Gran Colombia, tuvo una guerra en contra de Colombia también, guerra en contra de Ecuador, guerra en contra de Bolivia y Chile. Una gran cantidad de guerras que en aquel momento no eran vistas como lo que es visto una guerra hoy en día, no, algo terriblemente malo. No, en aquella época la guerra era visto como una forma en que las naciones afianzaban su identidad. De hecho, hubo en un principio la guerra entre Brasil y Argentina, que fue a partir de la cual nació el Uruguay, y luego una de las guerras que más forjó la identidad del continente fue la guerra de la Triple Alianza, en la que participaron Argentina, Uruguay y Brasil en contra del Paraguay. Sí. Entonces, si tú te pones a pensar, todavía, incluso en los 90, habían guerras en Hispanoamérica, digamos Hispanoamérica, porque ese es otro problema de la integración. Nosotros tratamos de juntarnos como si todos fuéramos una gran Latinoamérica. Pero, ¿qué es Latinoamérica en verdad? Es todo el continente, junto con Brasil y las islas del Caribe, que fueron gobernadas por los ingleses o por los franceses. Incluso hay ahorita unas que están gobernadas por los holandeses. Ellos no son lo mismo que nosotros. Brasil ya de por sí no es lo mismo que nosotros, porque la independencia de Brasil fue distinto. Brasil tuvo en un principio un monarca. México, que tuvo en un principio un monarca también, se parece más a nosotros de lo que se parece a Brasil, y aún así es distinto. Todos tenemos cuestiones distintas. Lo único que nos une es el idioma y la religión. Podríamos poner de lado nuestras diferencias, como tú dices, y decir, bueno, vamos a colaborar entre todos. Pero de la misma manera en que pasó en la Grecia de Alejandro Magno, en que todo dependía del líder, que él no buscaba pisotear el resto de las culturas, sino unificarlas, que de hecho eso le granjeó muchos problemas con sus generales, que él quería unificar a los griegos con los egipcios, con los persas, todo esto. Lo que pasa con Hispanoamérica es que en general se quiere pisotear al resto de las culturas. Una se quiere poner por encima de la otra. Cuando un país tiene más riqueza económica que el otro, quiere ser mejor que el otro y echarlos hacia un lado. Cuando Venezuela era un país totalmente rico, se veía, por ejemplo, a los inmigrantes de las islas del Caribe como que no eran buenos inmigrantes. Y ahora que Venezuela tiene los problemas económicos, en muchos países se ven a los venezolanos como malos inmigrantes. Eso es un problema. Creo que es juventud, pienso yo, de los países. Falta de cultura también. Pero creo que puede ser resuelto en realidad. Pero depende mucho de los gobernantes que hay. Juventud y falta de cultura. Bueno, uno dice, bueno, compartimos la misma cultura, pero nos falta esa visión, esos como ideales, objetivos, como valores, como que no hace falta, tenemos esa cultura como un superficial, pero no tenemos unos cimientos sólidos culturales, se podría decir. Hay que entender que nosotros tenemos una cultura totalmente distinta al resto del mundo, que nosotros no somos ni los europeos, ni los estadounidenses, nosotros somos hispanoamericanos, que somos una mezcla de prácticamente todo juntos con nuestras costumbres locales. Y creo que ese es el problema, y ese fue el problema de la independencia, que se querían importar modelos, primero de Francia y luego de Estados Unidos, que son modelos que al final no son nuestros. Cada nación debe crear su propio modelo según lo que se requiere, como hizo Reino Unido. Yo pienso que el sistema jurídico de Reino Unido es probablemente el mejor sistema jurídico, el que funciona mejor, y es algo que surge netamente de la costumbre, El common de law. las tradiciones de una sociedad. El common law, sí. De las tradiciones de una sociedad. Aquí hay 3 estudiantes de derecho. Bueno, tú ya eres abogado, ¿verdad? Hay 2 estudiantes de derecho aquí en proceso, como dicen, que abogado en formación. Pero bueno, Pichón de abogado. pero bueno, pasando a otro tema, hay mucha gente que dice, bueno, en la opinión pública se abundan afirmaciones de este talante como, no, es que Latinoamérica está atrasada porque nuestra economía es solamente extractiva,
o nuestra economía está atrasada. Eso es lo que tiene atrasado a Latinoamérica. Y bueno, si observamos las principales importaciones de Latinoamérica actualmente o en los últimos años, bueno, Venezuela, petróleo. En Colombia, bueno, como soy colombiano, podría hablar de que también se exporta mucho carbón, cobre, esmeralda, flores y bueno, petróleo también, pero no destacamos mucho en ese campo. Por ejemplo, Ecuador, Y durante petróleo, mucho tiempo Colombia fue durante mucho tiempo una república bananera, exportaba mucha fruta. sí. Exactamente. Chile, cobre, Brasil, soya Granos. también, aunque Granos. Brasil también ha tenido un crecimiento industrial destacable en los últimos años, tanto así que algunas partes de su armamento militar los producen ellos. Argentina, soya, Argentina sabemos que soya a morir, y bueno, en Uruguay, Tradicionalmente la carne, por supuesto. también, Sí. claro. Y bueno, Uruguay, heredando costumbre de Argentina, exporta bastante carne. Sí. Entonces uno piensa, bueno, China o Estados Unidos, etcétera, otros países. Bueno, se me olvidaba México. México, aparte de que exporta bastantes productos Maíz. agropecuarios, destaca bastante en la industria automovilística en los últimos años. Y fíjate que la Y en el rentabilidad petróleo. de los carros, bueno, te puedo hablar sobre Cancún, es la renta mínima en todo el mundo. O sea, es súper barata. O sea, que comprar autos es barato Y alquilarlos. Sí, como tienen bastantes fábricas. Bueno, entonces la pregunta que en cuestión sería, el hecho de que todavía nuestras economías no abarquen tantos sectores tecnológicos o de desarrollo o de los diferentes, porque todavía estamos como en los primeros tres sectores, por así decirlo, de la economía, primero, secundario y terciario, y bueno, rozando el terciario a algunos países, no todos. Eso influiría directamente en el, bueno, no se podría decir subdesarrollo extremo, pero en, en el desarrollo de Latinoamérica. Mira, pienso que no. Te voy a explicar por qué. Porque te voy a hablar del caso argentino y luego del caso de Venezuela, algo que he observado. En la época en que Argentina era el mayor exportador de carne del mundo, estaban prácticamente en la cima de las economías mundiales. De hecho, hubo muchos italianos que preferían ir a Argentina que ir a Estados Unidos porque tenían muchísimas más oportunidades. Y era un país que simplemente se dedicaba a vender carne al resto del mundo. Había una economía muy pujante que solo se basaba en el sector agropecuario. Y el hecho de que se basara solamente en el sector agropecuario también promulgó una gran cantidad de avances tecnológicos. El avance tecnológico de los frigoríficos, no sé si se inventó aquí, creo que no se inventó aquí, pero fue bastante utilizado aquí. Y en Venezuela, en la parte del petróleo, en la época en que las extracciones petroleras estaban en su auge en Venezuela, muchos avances tecnológicos o se inventaron con respecto a la extracción, o se inventaron o se probaron en Venezuela cuando era puntera del mundo en cuanto al petróleo. Pero ¿qué es lo que pasa con ese modelo exportador del suelo? Hay un problema que habló Arturo Larpietri hace muchísimos años, en el cual decía que hay que sembrar el petróleo. Pero sembrar el petróleo no únicamente se refiere al petróleo, sino hay que sembrar la riqueza de un país. Hispanoamérica es un continente muy rico. Cada uno de nuestros países tiene algo que puede exportar al resto del mundo, exportar y obtener muy buenos beneficios de eso. El problema es que generalmente cuando entra mucho dinero a las arcas del Estado, hay mucha corrupción, extremada corrupción. Voy a hablar del ejemplo de Venezuela. En la época de más bonanza en Venezuela,
en que se nacionalizó la industria petrolera en los años 70, que entró una cantidad de dinero tan grosera que es imposible decirlo, el país entró en su primera verdadera deuda, ya siendo un país establecido como tal, porque antes tenía deudas y era un país totalmente primitivo, era prácticamente más un pueblo que cualquier otra cosa, puros pequeños pueblos. Pero cuando entra en su primera verdadera deuda, es en el momento en que le entra más dinero al país. ¿Por qué sucede eso? Porque el presidente de aquel momento, Carlos Andrés Pérez, que era un presidente populista, en vez de tomar el dinero que estaba recibiendo y administrarlo correctamente, dijo, el chorro siempre va a estar abierto y nosotros siempre vamos a estar recibiendo dinero, entonces vamos a endeudarnos para empezar proyectos tremendamente grandes y no va a importar porque nosotros vamos a seguir recibiendo dinero. Entonces comienzan todos estos proyectos, hay tanto dinero que lo reparten a manos llenas, empieza a aumentar la corrupción tremendamente, que ya era algo palpable en Venezuela, y ya para cuando está terminando el periodo de Carlos Andrés se dan cuenta de que comienzan problemas con el petróleo. Como todo bien, no es estático en el tiempo, comienzan a bajar los precios del petróleo, Carlos Andrés se da cuenta de que no tiene con qué pagar las deudas, y el presidente que viene recibe un país prácticamente hipotecado. Entonces, ¿cómo pasó que una industria que hacía tanto dinero al final terminó endeudada? Pues porque no se tomó lo que se ganó y se invirtió, sino lo que se tomó se despilfarró en ayudas, en subsidios, en proyectos millonarios, en corrupción, y al final es como si no se hubiera hecho nada. Está el caso de Chávez también, que Chávez incluso más aún que Carlos Andrés Pérez, tuvo, durante el gobierno de Chávez, es que hubo la mayor subida de petróleo, el mayor precio de petróleo de la historia, que el barril subió a más de $100. En la época de Carlos Andrés creo que costaba $10. Chávez recibió tanto dinero que es imposible decirlo. Y el país entró en la peor crisis, podríamos decir que de la historia del mundo. ¿Por qué? Porque lo que hacía era regalarse el dinero. Y en este punto ni siquiera se regalaba únicamente a los venezolanos, sino también ya a otros países. A Cuba hasta hace muy poco se le daba petróleo, a todos los países del Caribe, a Ecuador, a Brasil, a Argentina se le pagó la deuda externa, $10.000 millones pagó Chávez con dinero venezolano para salvar el gobierno de Néstor Kirchner. No joda. Eso es en realidad lo que pasa. Y si te pones a ver la historia de cada uno de los países, te vas a dar cuenta de que en las épocas en que en verdad se está recibiendo dinero, todo eso se reparte solo en un cúmulo de personas. Y eso luego genera revoluciones que acaban con la industria del país y que los dejan más empobrecidos. Está el caso de México. Cuando sucedió la Revolución Mexicana, México importaba muchos servicios y estaba en un buen momento económico, pero las clases más bajas estaban siendo totalmente pisadas. Y así pasa en prácticamente todos los países. Entonces no es un problema en lo que está basado nuestra economía, porque no es un problema de dónde tú sacas el dinero, el problema es lo que haces después con ese dinero. De nada te sirve a ti tener un buen trabajo que ganas para puedes comprarte de contado un carro normal y tú prefieres endeudarte con un carro Una Homer, mucho más caro, una Ferrari. una Homer. Sí, eso es lo que pasa, o pienso yo que eso es lo que pasa. No, sí, y los efectos son palpables de todo eso en todos los países. Y se podría decir que, bueno, no tengo el dato actual de cuál es el país con menor deuda de Latinoamérica, pero sí podría decir que todos, la deuda creo que ya pasa más del 50% de su Producto Interno Bruto. Y ahora con pandemia pues todos se endeudaron más Sí. para las ayudas, las supuestas ayudas Del y FMI y Banco Mundial. y las supuestas vacunas Sí. milagrosas. Pero bueno, fue un excelente análisis y buen punto de vista. Y la verdad es que sí, todo con una buena gestión o con una mala, los efectos son visibles a corto plazo, que ni siquiera hay que esperar muchos años. Ya en el próximo gobierno de cualquier país se puede ver cómo hay ciertos choques de trenes y bueno,
siempre, Eh, siempre la economía hay que cuidarla. Pero bueno, otro tema que queríamos tocar acerca de nuestra hermosa Latinoamérica, que bueno, otro argumento que se suele escuchar mucho en la opinión pública es que Latinoamérica no ha avanzado por la injerencia extranjera o porque, bueno, Estados Unidos se ha aprovechado de Latinoamérica, que bueno, en parte es cierto, pero habría que ver si Estados Unidos ha sido el único actor y qué tanto se ha aprovechado. Y además, enlazando la pregunta con lo anterior que nos comentabas, una cosa es que Estados Unidos se aproveche y otra cosa es que los gobernantes de los países de Latinoamérica también se aprovechen al tiempo y sea de mutuo acuerdo. Y como siempre, el país y el pueblo son los que se llevan las consecuencias y se llevan lo peor por, bueno, esta ambición desmedida de los gobernantes, de todas las clases políticas, etc. sí. Ay, Dios, 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 Dios. Ahora se podría decir que, bueno, China está invirtiendo bastante en Latinoamérica y bueno, por el hecho de su inversión, bueno, podríamos decir que son vistas con buenos ojos. Qué bueno está invirtiendo China aquí en el país, etcétera, etcétera. Pero si nos situamos en algunas cosas que conocemos del pasado, que bueno, el ejemplo más cercano es Estados Unidos, y lo comparamos con China ahora, esa injerencia o inversiones amigables, ¿qué efectos son más palpables en Latinoamérica? ¿O fueron y son? Ok, respondiendo a tu pregunta, yo pienso que pueden haber intervenciones buenas e intervenciones malas. Hay países que intervienen bien y que pueden proporcionarle beneficios a otro país, y hay países que no intervienen bien. Todo depende de los intereses de determinado país y determinado lugar y la manera en que esto se ve. Por ejemplo, a mí no me parece que la intervención china sea buena. De hecho, China ahorita está depredando los mares de Hispanoamérica, especialmente hay unos casos significativos como el de Ecuador, en el cual Ecuador tiene mucha inversión china y les cuesta poder reclamarles a China de que barcos pesqueros chinos estén pescando en las Islas Galápagos, donde hay muchas especies en peligro de extinción. China, ¿me oyen bien? Sí, claro, te escuchamos bien. Ok, China es un país que tradicionalmente ha sido intervenido por otros países. China viene a tener verdadera repercusión internacional desde los años 80, 90. Pero antes de eso tiene una historia legendaria que desde que Europa descubrió China, prácticamente han estado ahí dentro. Hay quien puede decir que China fue un gran imperio y todo esto, pero ¿de qué te sirve ser un gran imperio? Con lo mismo que pasa con Latinoamérica, ¿de qué te sirve ser un gran imperio si cuando llega la primera potencia te coloniza? No te sirve de nada. Y de hecho, el desarrollo económico de China siempre se ha debido a factores externos. Las dos regiones en donde China tiene mayor desarrollo económico, que son Hong Kong y Macao, estuvieron antes bajo dominio británico. Y portugués. Y portugués. Y bueno, algo parecido pasó con Japón, que cuando empezaron a llegar portugueses y especialmente británicos, y luego especialmente Estados Unidos, fue que Japón tuvo un impulso en su, por así decirlo, en su curva de crecimiento. Y las economías de Corea y de Japón lograron levantarse después de la guerra por el intervencionismo estadounidense. Si no, no hubieran podido haberlo hecho. Pero ¿qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos es un país que como cualquier otro opera según sus intereses. No le importa
muchas veces no les interesa en realidad el país en el que intervienen o con el que comercian, sino que les interesa su propio beneficio. Lo que pasa es que a veces ese beneficio puede beneficiar o no a otros países. Generalmente se da una mala impresión de lo que es Estados Unidos y antes Reino Unido para con nosotros como continente. Pero la verdad es que desde ciertas perspectivas se puede tomar como que Estados Unidos ha colaborado en el desarrollo de este continente. Me parece que ha colaborado. Pues sí, quería opinar sobre eso, de que la hegemonía estadounidense es una depredadora con la llamada democracia, que lo ponen como una utopía, aniquilando a tantos países como los latinoamericanos y de Medio Oriente, robando y secando sus pozos petroleros. Mira, yo creo que Estados Unidos es más agresivo con Medio Oriente que con nosotros. Sí, 1000 veces. Te puedo dar un caso, por ejemplo, hablando de lo del petróleo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesitaba mucho petróleo, mucho, para poder ganar la guerra. Y justo en ese momento, en que estaba en plena guerra y se necesitaba petróleo, el que era por entonces presidente de Venezuela, Isaías Medina Angarita, fue a Estados Unidos y le dijo, bueno, no, yo les voy a seguir vendiendo petróleo, Venezuela les va a seguir vendiendo petróleo, las empresas estadounidenses pueden seguir operando, pero necesito que cambiemos las condiciones del juego. Y con eso se instauró la ley de hidrocarburos, que luego terminaría haciendo la nacionalización del petróleo. Pero justo en pleno momento en que Estados Unidos necesitaba petróleo, llega él y les dice, bueno, yo les doy, pero de la manera en que yo quiero. Tampoco es como que Estados Unidos llega y toma lo que quiere. ¿Qué es lo que pasa con Medio Oriente? Yo estoy muy de acuerdo en que Estados Unidos no tiene otra razón más grande o más de peso para intervenir en Medio Oriente que tomar en los pozos petroleros. Pero también pienso que por otra parte, dependiendo del país en el que intervenga, pienso que puede incluso ser hasta beneficioso que intervengan de la manera tan brutal en la que intervienen. Dando por ejemplo el caso de Irak, los casos donde hay dictadores como Saddam Hussein, son dictadores que hacen verga, son terribles. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿es mejor estar en una guerra y que llegue un país y deprede nuestro país, o es mejor un dictador que acabe con nosotros? Una cuestión, no podríamos decir sí o no, pienso yo. Como ahorita en Venezuela, se podría decir que es mejor que llegue ahorita a Estados Unidos e invada Venezuela y que tumben a Maduro, pero que nos dejemos de ser un país independiente y nos volvamos una colonia de Estados Unidos. No podemos saberlo. Sí, o sea, prácticamente si le preguntas a cualquiera eso, te va a decir sí, que nos invadan ya, no joda. Otros van a decir, no, yo no quiero que nadie entre en mi país. Yo soy un país independiente, no me interesa cuál sea el dictador. Claro. Los jóvenes, entonces, los jóvenes chavistas, las juventudes chavistas. Hay muchos ultraderechistas venezolanos ahorita que son extremadamente nacionalistas, que no tienen nada que ver con Maduro, pero a la vez son muy nacionalistas. Y piden consignas como, por ejemplo, que Maduro invada Guyana para tomar el Esequibo y cosas por el estilo. Y eso está bien, son opiniones, ¿no? Son al final opiniones. Siempre se respetan. Claro, yo lo que creo es que Estados Unidos tiene mucho más para ofrecernos de lo que nos puede ofrecer China. Yo diría que el Estados Unidos de hace unos años atrás sí, pero el Estados Unidos actual ya no tiene mucho que ofrecer, especialmente por el factor de China, porque él en su guerra invisible contra China y Rusia, digamos que ya no tiene los recursos y la capacidad operativa de por así decirlo, tener controlados todos los frentes que tiene de forma óptima. Y eso es lo que estamos viendo ahora, que China, por ejemplo, vemos que China tiene el proyecto de la ruta de seda en Asia y en Medio Oriente,
vemos que China invierte en la Unión Europea, vemos que China invierte en Latinoamérica, en todas partes. Y es curioso porque China también está endeudada hasta más no poder. Entonces uno siempre se pregunta como que, bueno, la opinión pública casi no nombra eso, pero China pareciera que, bueno, tuviera una bendición, o sea, impunidad en el mundo, se podría decir. Y como bien viene de un régimen, régimen comunista, pero no se podría decir comunista, sino totalitario, su trato incluso a sus ciudadanos y a algún rival o personaje no grato que ellos consideren es brutal, o sea, no es que se lo piensen dos veces, es algo sin contemplaciones. Y China, pues, al haber crecido en ese ecosistema de totalitarismo y todo eso también se exporta, ese tipo de valores, y bueno, pienso yo que no es conveniente para ningún país ese tipo de influencia. Que mucha gente dice, no, a China solo le importa hacer negocios y eso, pero China siempre mantiene, por ejemplo, amenazado a Hong Kong, a Taiwán, hasta el mismo Japón. Sí. Bueno, yo soy... A mí me gusta bastante Estados Unidos, me gusta bastante el modelo de Estados Unidos. Sí pienso que no es una democracia perfecta como la pintan, pero también creo que ahorita el caso de China se parece mucho a lo que pasó durante la carrera espacial con la Unión Soviética. En la época en que estaba la carrera espacial con la Unión Soviética, a la URSS se la pintaba como si fuera la última maravilla, la última Coca-Cola del desierto, y poco tiempo después se desmembró. Sí. Creo que China tiene muchos problemas internos. Eso sí, pienso que la hegemonía que tiene China en el mundo va a durar bastante, pero China no únicamente se está metiendo con Estados Unidos, se está metiendo con Japón, se está metiendo con India, que es el país inmediatamente más grande en cuanto a población después que ellos, se está metiendo con Corea, con Taiwán y con varios países que son bastante importantes. Hay países de la Unión Europea que quieren seguir comerciando con China o que quieren tener más que ver con China, como es el caso de España. Ya sabemos que España es socialista, pero hay otros países que no quieren tener nada que ver con China. Por ejemplo, Polonia, Hungría. Los países un poco más radicales que en este momento tienen bonanzas económicas. No, y no creo que sean radicales, me parece que al contrario, tienen una identidad mejor construida que la de España, porque este gobierno actualmente español es nefasto. Chavista. Pedro Sánchez. Peter Sí. Sánchez. Pero bueno, volviendo otra vez a Latinoamérica, podríamos concluir de que China va a tomar la ventaja actualmente en Latinoamérica porque Estados Unidos, con el gobierno que acaba de asumir, no lo veo muy posicionado, firme en todo el mundo. Además de que puede que no se diga, pero mucha parte de la comunidad internacional y de la opinión pública también respaldan a China en casi todo. El ejemplo más próximo, vimos como la OMS respaldaba a China en todo y ponía ejemplo a China en todo. Como que, oh, miren China cómo hace esas cuarentenas hermosas, que nadie salga a China. Muy responsable China. Pero bueno. Van a tener que pasar muchas cosas. En la Unión Soviética se descubrió que tenían campos de concentración donde murieron millones de personas, mucho más que durante la Segunda Guerra Mundial, y aún hoy en día hay gente que no lo cree. Pero hoy en día saldrán en China actual evidencias. también hay campos de concentración. Actualmente hay campos de concentración y reeducación. Sí, eso saldrá al aire. China eventualmente dejará de tener la influencia que tiene, pero por ahora no.
No, a mí me parece también, por ejemplo, hay bastante dinero invertido en China. Creo que por eso también eso es como un chaleco antibalas que tienen, porque en este tiempo, en la actualidad ya se puede decir que muchas empresas tienen mayor influencia que muchos países. Muchas megacorporaciones tienen más influencia que los países y a las corporaciones no les importa derechos humanos, no les importa nada, solo que seguir produciendo y seguir generando ganancias y China les gusta el modelo chino, o sea, les da Claro. cierta seguridad jurídica, aunque China no se la dé ni a sus mismos multimillonarios empresarios, pero Sí, es como que esa incoherencia, pero que es un ecosistema que le sirve a los depredadores. Sucede con el caso del presidente de Alibaba. ajá. Sí, que estuvo desaparecido como un mes, Ya es más. o más de un mes, casi 2 meses. Pero bueno, para entrar en otro tema, hablemos ahora de la educación en Latinoamérica, que creo que este es un punto que a todos les gusta. Y bien es cierto que cuando se habla de educación, no es lo mismo medir un porcentaje de analfabetismo a hablar de educación de calidad. Porque el hecho de que tú sepas leer, escribir, sumar o restar, que claro, son herramientas básicas, no significa que estés educado idóneamente, aunque bueno, hay varios modelos educativos en el mundo, pero en la actualidad, digamos que muchos de los modelos que estaban han envejecido mal y ya son modelos prácticamente anacrónicos, por así decirlo. Sí. La cosa es que, especialmente en Latinoamérica, recordando el punto que tú tocaste de que además somos países jóvenes, la educación que se ha dado acá reluce muy poco, destaca muy poco. Además de que incluso el acceso todavía es difícil para muchas zonas rurales de muchos países latinoamericanos. No sé si José quiere opinar algo. Y fíjate de que actualmente con la pandemia, pues la pauperización de la educación ha aumentado. Pues la virtualidad en sí es una falencia en serio, por la razón de que hay estudiantes que le dan clases por radio, ya que no pueden acceder al sistema de internet. Los profesores actualmente, te puedo decir de que la educación virtual es horrible, es totalmente un asco, no hay por dónde verla. Es así, es así. Creo que aquí reluce un problema de nuestros países, que es la centralización, que es el hecho de que todo para la capital y para las provincias nada, o todo para las ciudades donde hay concentración económica y para las provincias nada. Y ahí es cuando viene ese problema de lo rural. Entonces, si estás en una ciudad que tiene cierto auge económico, puedes acceder a buenas universidades y a buenas escuelas, pero si no, no puedes. No sé, creo que es así en Colombia, ¿no? Si no estás en Bogotá, en No, Cali, en Medellín, es- no puedes acceder a buenas universidades. Pues exactamente. Yo, pues no sé si has escuchado hablar de La Guajira. Es Ajá. un estado fronterizo y pues... Con Zulia, ¿no? ¿Cómo? Con Zulia, con Es- Zulia. sí, creo que sí, o Maracaibo, no recuerdo. Ajá, Maracaibo es la capital de Zulia. Ah, ok, sí. Pues actualmente te diría de que si no estudias en una de las grandes capitales del país, por capitales me refiero a las ciudades, estas tienen un nivel de educación muy alto por su economía
su población y el disenso aquí estaría en las urbes que no superan el 1.000.000 de habitantes, pues se le ve una falencia a la educación, donde hay estudiantes de que van a la escuela y demoran caminando alrededor de 3 horas para acceder a la educación pública. ¿Aló? Sí, Ajá, ¿sí me estás escuchando? bueno, yo quería Este, aportar de que relacionando el tema de la educación con algún ingrediente que se le pudiera, alguno o algunos ingredientes que se le pudieran agregar a la educación, por así decirlo, desde el colegio hasta las universidades en estos temas que ayudaran al desarrollo de la región, yo pienso que un ingrediente importante sería tener en cuenta la parte humanística y valores un poco clásicos, hablando así, refiriéndome más como a valores, bueno, griegos, cosas así, de los valores que pues destacaron y que al día de hoy siguen destacando, pero no abordarlos desde una perspectiva histórica, sino incorporarlos en el modelo educativo y que tenga un impacto en los valores de la juventud y de la sociedad. Porque conocimientos técnicos se pueden adquirir de maneras muy eficaces y eficientes, pero tener los conocimientos técnicos solamente creo que no hace buenos ciudadanos y que no construirán un buen país. E incluso, si podemos ver los movimientos de empresas y movimientos educativos actuales, se ve cómo han proliferado o se ve cómo los gobiernos prefieren que proliferen instituciones educativas técnicas para que, por ejemplo, se gradúan los jóvenes de los colegios y bueno, que hagan una carrera técnica y trabajen enseguida. Es como que No, solo, es horrible. bueno, tiene su lado bueno porque hay muchos jóvenes que, bueno, no son afortunados o no están en una posición económica que les permita muchas opciones y bueno, eso los ayuda bastante, pero si nos vamos a algo más ideal, al tema que estamos tratando nosotros de que algo que ayude a Latinoamérica, teniendo solo conocimientos técnicos, sin buenos valores, sin una base humanística, es más fácil, por así decirlo, que en cualquier momento un robot que haga lo mismo que tú ya te puede reemplazar. Y bueno, no estamos lejos. Lo que yo digo es que solo con el conocimiento técnico y científico, que es importante, supremamente importante, no se asegura el progreso de un país. Mira, tengo varias opiniones con respecto a esto de la educación. Primero quería tocar ese tema que están hablando, que decían que la educación virtual no sirve. Y es verdad, no sirve. Yo ahorita no estoy estudiando, pero a mitad de carrera, a mí me tocó tener que estudiar vía online, porque estaba este problema de las protestas en Venezuela. Una de las tantas veces en que había protestas, a mí me tocó estudiar online. De hecho, presenté varios exámenes online. No fue durante tanto tiempo, pero sí fue más o menos tiempo. De hecho, creo que vi prácticamente un semestre completo online. Y yo me acuerdo que ese semestre no aprendí absolutamente nada, absolutamente nada. Pero también creo que saqué de aquel momento la idea de que no es que la educación virtual sea mala, sino que está mal hecha. Porque yo creo que las personas pueden aprender de forma virtual. Nosotros, como generación, entre los que tenemos entre 20 y pocos y los 18 años, somos personas que aprendemos consumiendo en internet, metiéndonos en Wikipedia, viendo videos en YouTube.
Muchos han logrado pasar su materias viendo que sea Julio Profe o viendo resúmenes en YouTube. El problema es que muchos de los profesores no son personas que estén habituadas a hacer ese tipo de cosas, que son más bien propias de nuestra generación. Entonces ellos quieren tratar de dar de forma virtual las mismas clases que dan de forma presencial y no. A ellos se les debería prestar una capacitación para que lo pudieran hacer de una forma más agradable, más interactiva. Otra cosa es que no hay muchos profesores jóvenes porque el educar, que es algo tan bonito, algo tan magnífico, se ve que es una carrera o que es una labor de segunda mano. O mal remunerada. El que enseña es porque no consiguió un trabajo en lo que se graduó. Vamos a decirlo de esa forma, generalmente es así. O se piensa que es así. Y los verdaderamente buenos profesores que son buenos en su carrera, a mí me dieron clase varios jueces, juristas, eran personas que no ganaban nada con eso. Estaban haciendo eso por amor al arte. O porque querían cumplir con tantas horas de clase para poder acceder a un cargo público, que para acceder a ciertos cargos públicos tienes que tener no sé qué cuántas horas de clase. Sí, eso también es cierto acá que... Bueno. Y ser profesor en el área de, por ejemplo, el cargo que tú quieras acceder. Exacto, quieres ser juez de civil, tienes que ser profesor en civil. No sé qué cuántas horas. Sí. No, sí, y hay muchos profesores que comparten el pensamiento de que son apasionados, pero ellos dicen que no les da ni para pagar la gasolina del carro, pero que lo hacen es porque cuando se dan casos de que se gradúan en la universidad y van a dar clases a su alma mater, lo hacen, por así decirlo, como con más cariño, como que quieren que salgan mejor preparados los alumnos de ahí, y que la universidad también crezca, porque bueno, me gradué de ahí, bueno, quiero que tenga renombre o que no salga gente mediocre. Es un gusto que se den a sí mismos. Sí. El profesor que a mí más me enseñó más. El semestre siguiente se fue del país. Nos dio ese último semestre, lo agarré casi que yéndose y se fue. Y así varios de los profesores que me dieron prácticamente ese último semestre y al siguiente se fueron. Eso es un problema y creo que debería buscarse adaptar la educación al medio digital, porque creo que el medio digital tiene mucho potencial, pero hay que saber aprovecharlo. Y esto de las humanidades a mí me parece también que es bastante importante. En Venezuela, tú antes podías elegir entre estudiar el bachillerato de humanidades o de ciencias. Cuando a mí me tocó elegir, a mí me obligaron a estudiar ciencias y pasé 2 años muy difíciles de mi vida teniendo que aprender física, química y matemática, que es algo que yo no entiendo absolutamente nada. No lo entiendo, me tenían que ayudar mucho, tenían que pagar cursos porque era lo que no entendía. No pude elegir ver latín, no pude elegir ver francés, leer, como algunos amigos que tengo que sí pudieron ir a colegios de humanidades. Entonces se me hizo todo mucho más difícil y perdí mucho tiempo dedicándome a algo que no me gusta. Pero yo creo también que hoy en día hay una mezcla entre lo que es las humanidades y lo que es la tecnología. Porque hoy en día cualquier persona puede aprender cómo programar, cómo trabajar con una computadora. Eso ya no es conocimiento que está especializado, es conocimiento del que tú puedes acceder desde tu computadora. Todos sabemos manejar una computadora, sabemos abrir un teléfono. Haces un curso de unos cuantos días y ya sabes cómo reparar un teléfono. Es un conocimiento al que cualquiera puede acceder. Pero la verdadera investigación científica es algo que no se lo puedes imponer a nadie. No le puedes imponer a nadie que quiera investigar sobre químico, sobre física, sobre matemáticas. Eso es algo de lo que la gente se enamora y que puede hacer. Pero si tú le impones a la gente un modelo humanista, un modelo científico, no lo van a hacer bien. Conocí a muchas personas que a ellos de verdad les hubiera gustado dedicarse a hacer algo que tuviera que ver con ciencia. Pero bueno, la universidad en Venezuela no servía para eso. También personas que les hubiera gustado dedicarse a hacer algo que tuviera que ver con humanidad. Pero la universidad en Venezuela no funcionaba para eso. Fíjate que cuando yo entré a la universidad quería estudiar letras antes que derecho. Pero en mi ciudad, que es una de las grandes ciudades de Venezuela,
diría que la segunda más importante, no daban letras en ningún lado. Tenía que irme a la capital y yo no podía irme a la capital. Eso es un problema de descentralización también. Y que vemos en que hacen falta más profesores que les gusta enseñar. Yo no podría dar clase de Derecho, yo no me considero tan conocido en Derecho. Pero en este momento tengo intenciones de cursar una segunda carrera, y con esa segunda carrera que curse tengo intenciones de dar clases. No me interesa la paga ni eso, sino porque me interesa que Por amor al arte. más personas puedan aprender sobre eso, sobre la literatura, que es lo que más me interesa, y que creo que está perdiendo bastante interés en el mundo. Sí. Exactamente. Bueno, y de la educación virtual, sí es cierto que tiene potencial y que incluso mucha gente, no es lo mismo que tú compres un curso virtual para que te eduques, para que es algo que te gusta, un tema que te llamó la atención, y que sea una cosa ya pregrabada, organizada, bien definida la ruta, a que sean clases, por ejemplo, bueno, en la pandemia hubo un acople brusco hacia la virtualidad, pero ya llevamos un año de pandemia y creo que todavía sigue el mismo modelo de las clases. Es como que el profesor se conecta, bueno, da su clase, bueno, y deja la actividad, chao. Todavía no hay, bueno, también un año es poco, pero yo lo veo igual. También, bueno, la disposición y en los estudiantes, todo eso depende. Pero yo pienso que sí hay potencial y que para bien o para mal para allá vamos. Porque, bueno, tiene más ventajas, menos costos y todo eso. Imagínate ser un muchacho que tiene 16 años, que tú vas al colegio a verte con tus amigos, con tus panas, la muchacha que te gusta y eso, y que te para tu mamá temprano y no te despiertas hasta que no llegues al colegio y desayunas, algo así. Imagínate salirte de toda esa rutina y que lo único que hagas es permanecer en tu cuarto. Todos los días te tienes que parar temprano para estar en tu cuarto viendo al profesor. Lo que vas a estar es dormido, no haces nada, te desmotivas totalmente. Sí, me pasó, En la universidad no creo que se vea tanto, pero en el liceo... Sí me pasó, te lo digo. Bueno. Lo hemos vivido en carne propia. No, y es peor con el trabajo, porque, por ejemplo, yo en la primera fase de la pandemia, bueno, educación virtual y trabajo virtual. Ya después regresé al trabajo presencial, pero por otros factores, ahora terminé trabajando virtual y estudiando virtual. Y es como que todo el día en la casa ya llega un momento de que, a pesar de que te desesperas, también te sientes agotado. Y no tienes tantas ganas de salir. Es como que, bueno, ya pasó todo el día. O sea, ya terminé de trabajar, ahora clase en la noche y bueno, ya a la cama otra vez. El trabajo virtual te vuelve ermitaño, te lo digo por experiencia. Sí. Llevo ya años trabajando de forma virtual y es en que no quiero salir ni a la esquina. Trato de salir a comprar cosas a cada rato o a caminar. Pero bueno, dijimos que, bueno, educación virtual y educación en Latinoamérica y tocamos esa parte humanista y científica. Yo me gustaría preguntar a las empresas de hoy en día, bueno, mi parecer es que la mayoría o la gente que aspira a las grandes empresas o cosas así, solo les interesa la parte técnica y bueno, desde el punto de vista del empleador, pues bueno, uno quiere gente eficiente, que cumpla y todo eso. Pero algo curioso, en mi ciudad pasó, y creo que en otras, pero digo el ejemplo de mi ciudad, que la Cámara de Comercio junto con la alcaldía iniciaron iniciativas en los colegios públicos para aumentar la intensidad y la calidad del inglés que le dictaban a los estudiantes. ¿Por qué hicieron esto y se enfocaron bastante? Porque muchas empresas de call centers estaban buscando situarse, bueno, en la ciudad. Y bueno, al ver eso, invirtieron bastante en ese aspecto. Y yo me pregunto, si no
hubiera ese tipo de incentivos. O sea, ¿por qué tiene que haber ese tipo de incentivos para apoyar o para movilizar más esfuerzos en brindar educación de calidad? Si ese mismo esfuerzo que hubo en que aprendieran inglés debería haberlo en todo. Claro, pero es lo que estamos hablando desde el principio. Todo depende del gobernante y de la disposición que el gobernante tenga. Sí, claro. ¿Aló? Sí, Ajá. O sea, estamos concluyendo de que el dinero hace efectiva la educación. Claro. La mejor educación es la más cara del mundo. La educación barata muy pocas veces es buena. Fíjate que en Buenos Aires la educación es gratuita. Las universidades son gratuitas y está una de las mejores universidades de Latinoamérica. pero La gente no estudia. La gente no estudia. Tienen una universidad a la que puedes entrar fácilmente y no estudian. Y a veces les digo, cuando llegué acá, creo que tenía 22 años. Me gradué cumpliendo los 22 años. Y llega y me pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estudiar en la UBA? No, yo ya estudié. ¿Vas a continuar? No, yo ya me gradué. ¿Qué te graduaste de abogado? ¿De abogado? ¿Qué edad tienes tú? 22. ¿Qué? Y así conozco personas que se graduaron de 21. Un ingeniero que se haya graduado en los 5 años reglamentarios por ejemplo, de la Universidad de mi ciudad, que es la Carabobo, que es era una ingeniería estupenda, que el director de ingeniería de la Carabobo, creo que luego fue a trabajar fue director del MIT en Massachusetts. Bueno, y un ingeniero que se haya graduado en 5 años, un ingeniero que se haya graduado a los 22 años, imposible. Y comienzan a estudiar tarde, porque tienen la educación tan a la mano y es tan fácil que no les interesa. Cambio uno como le tiene que estar ahí como que te esfuerzas más. Y de hecho, una de las cosas que más me motivó a lograrme graduar en medio de toda esa locura fue el hecho de que decía, no puede ser, yo no voy a dejar que esto me gane. Este país y esta locura no me van a ganar, pues no me da la gana, no quiero que me gane. Y así me imagino que muchas personas que se gradúan en condiciones poco favorables lo hacen. Dicen, no quiero que me gane, quiero superarme a mí mismo y mostrarme que puedo. sí, claro. Bueno, ya para seguir con los últimos 2 temas, vamos a hablar, porque bueno, no todo es malo en Latinoamérica, vamos a hablar de las bondades del pueblo latino, de los latinos, de nosotros como personas. No todo es malo. No. Pues yo quisiera empezar de que en sí aquí hay una vibra en toda Latinoamérica, hay una vibra espléndida, armoniosa, pues hay una etnicidad buena de que aunque el Estado los ha abandonado un poco a los europeos y gringos, les parece atractiva. Tenemos una falta de personalidad y nos hemos desarraigado de nuestras raíces. También de que nuestros festivales, nuestras costumbres, quitemos solo de la corrupción, como dicen algunas personas, la malicia indígena. Quiero involucrarme más que todo en los valores éticos que les enseñan los hogares latinos a sus familias. Que generalmente son valores cristianos. Sí, generalmente sí, cristianos. Sí. Es algo bastante importante. Pienso que nosotros como personas somos bastante cálidos. Uno no podemos decir que todo el continente es igual, porque no es verdad. No todo el continente es igual. En Colombia, que es un país dividido en secciones totalmente diferentes, no es lo mismo el de la costa que el de Bogotá, por ejemplo. Sí, O sea, Sí, un hay regionalismo comportamientos absoluto. distintos, ¿no? Sí, claro, no hay comportamiento los distinto. comportamientos. Los de la costa somos mejores.
pero pienso que en general esos valores están muy bien manifiestos, que es la bondad, somos muy bondadosos. Somos muy, puedo decir que somos Empáticos. muy, muy cálidos, sentimos mucho, discriminamos muy poco. Y a mí me molesta a veces cuando en ciertos países se discrimina a negros, a indios o a personas de tal o cual país. Eso me molesta bastante. Yo pienso que importa eso, ¿verdad? Que importa, ¿no? A mí Pero más bueno, bien aprender sobre otras culturas me parece muy interesante. Personas de otros claro, países, o sea, algo muy indescriptible. Siempre se aprende. escu- escuchar a alguien hablar de una forma distinta es algo increíble. A mí me pasa todos los días que salgo a la calle, escucho a la gente hablar así. Parece algo chocante. Los escucho a ustedes hablar ahora. Incluso ustedes dos hablan bastante distinto. Sí, él, Chévere. él habla porque él es de La Guajira y yo soy de Barranquilla. Y en La Guajira tienen el acento bastante marcado. Yo tuve una nana, se puede decir que era como una nana, que era una señora de Cali. Ella también tiene una manera de hablar distinta, que hablaba bastante sabroso. Era como que un bailadito, algo No, así. pues sí, Ah, era de Cali. de Cali, claro. Tienen como un swing en el acento. Sí, epa, y ellos hacen una música estupenda, la salsa caleña, estupenda. Eso es otra cosa que es muy buena en Latinoamérica, la música, es algo Sí, Latinoamérica, la increíble. música conquista el mundo de la música latina. Claro, la Actualmente, salsa, actualmente, pues el reggaetón es el género más escuchado del mundo. No, pero el reggaetón es sí. una mierda, pero bueno. No, solo digo. A mí me gusta el reggaetón, pero yo diría que soy que sí, un snob del reggaetón, me gusta solo pieza. Este, la música es algo que nos ha unido como continente. Fíjate que en todo el continente se escucha la cumbia, que es algo colombiano. Se Sí. escucha en prácticamente todo el continente con sus variantes distintas. En todo el continente se escucha la salsa, que es algo que es una mezcla entre cubano, con puertorriqueño, con español, Colombiano y también. así. Mira, y actualmente el género que está dando, digamos así, como lo dicen los de la industria, encendiendo la calle, pues los corridos mexicanos se escuchan demasiado. Sí, la música mexicana se escucha mucho, el tango se escucha mucho. Bueno, la telenovela más famosa de Colombia y de toda Latinoamérica tenía como tema un tango que es Betty la Fea. Ah, sí, Betty la Exactamente. Fea. La, Bueno, la telenovela y la televisión también nos unifican, la literatura nos unifica. Latinoamérica tiene de la mejor literatura de la historia. bueno, nombrando cosas puntuales, mira que hablando así por encima sacamos varios aspectos como literatura, comida, la calidez, Comida. la empatía, la música. eh, en Festivales. creatividad, Latinoamérica está bien. Y bueno, tiene algo de la personalidad de aquí, de la esencia, que le encanta a todo el mundo. O sea, todo el mundo que llega a Latinoamérica no puede decir que fue mal recibido. Bueno, la mayoría son bien recibidos. Pero Sí. bueno, ya el programa se ha extendido bastante, pasó lo previsto, pero fue una charla enriquecedora. Y ahora vamos al punto final. El punto final y definitivo. Vamos a debatir si actualmente, como dice el meme, que hubo un meme que rondaba mucho por las redes que logró escapar de Latinoamérica o ayúdenme a salir de Latinoamérica. La pregunta es, ¿vale la pena quedarse en Latinoamérica? ¿Irse o quedarse en Latinoamérica? ¿Y por qué? O sea, yo opino que cada uno dé su punto de vista, o sea, si se iría o se quedara, o sea, teniendo las oportunidades, diría yo. Ok. Bueno,
Dale, empieza ¿Quién tú. comienza? Dale, empieza tú si quieres. ¿Yo? Ok. Sí. Este, yo creo particularmente que eso es una decisión de cada quien. Hay personas a quienes les iría mucho mejor fuera de Latinoamérica y hay personas que no. Yo, con este problema de la migración del venezolano, he visto cómo diariamente siempre está como esa cosa de a dónde migras, hacia dónde te vas. Te vas a Europa, te vas a Estados Unidos, te vas a Asia, hacia dónde te vas a ir. Yo pienso que muchas personas, primero pienso que muchas personas ni siquiera deberían emigrar de sus países, porque son personas que tienen la mente tan cuadrada que no se van a poder adaptar a los países de los que emigran. Así muchos venezolanos se van a Colombia, Ecuador, a Perú, a Chile y quieren hacer lo que les da la gana, y eso no es así, tienen que adaptarse a las culturas. De la misma manera que se van a Estados Unidos y quieren seguir viviendo como en tierra de nadie. No es así. Pienso que depende de lo que haga cada persona, le puede ir bien en distintos países. Creo que quienes se enfocan en cosas técnicas, en carreras técnicas y en cosas que tengan que ver con trabajos manuales, les puede ir bien en otro país, tanto en Latinoamérica como en Europa o en cualquier otro país. Yo creo que los que trabajamos por internet, que te hacemos servicios creativos, bien sea escribir, crear páginas web, ¿cómo se dice eso? Bueno, es escribir, ilustrar, desarrollar, todo eso yo creo que nos va, dependiendo del país en el que se esté, se puede estar bastante bien. Por ejemplo, en Argentina ahorita es complicado porque hay muchos impuestos, pero países como Chile, que no tienen tantos impuestos, o Uruguay, le sientan muy bien a personas que su negocio es por internet y que pueden estar en cualquier lugar porque es un estilo de vida barato, un buen estilo de vida, es la oportunidad de progresar y tienes una gran cantidad de beneficios que no la vas a tener en otro lado. Por ejemplo, yo si quisiera vivir en España, mi trabajo probablemente no me serviría porque para tener un estilo de vida incluso peor del que tengo, tendría que pagar el doble, ¿no? Podría. No, y España ahora infectada con el virus del socialismo sería una... Sí, y Sí. digo España porque es quizás de lo más fácil para obtener una nacionalidad europea, ¿no? Sí. Pero a mí me parece que ahorita, yo particularmente con el trabajo que hago, que es trabajar por internet escribiendo y con servicios editoriales y todo eso, a mí me conviene ahorita permanecer en Latinoamérica. Y me conviene también permanecer en Argentina, porque si se gana en dólares, conforme el dólar vaya subiendo, las cosas aquí siguen siendo más baratas. Y Argentina produce prácticamente todo lo que consume. Todo es hecho en Argentina. Entonces, las cosas siguen siendo baratas. Yo creo que una persona que deba irse de Latinoamérica es una persona que vea que no tiene oportunidad. La ciencia aquí no tiene mucha oportunidad. Me parece que la ciencia tiene muy poca oportunidad. El arte tampoco me parece que tenga muchas oportunidades aquí en Latinoamérica, a no ser que trabajes online. El cine, la fotografía, el derecho, dependiendo de cada país. Hay países donde yo no recomendaría estudiar derecho o carreras afines. ¿Cómo en cuáles? Pero Venezuela, por Venezuela. En México es bastante difícil la cuestión de la legalidad. En México el problema de la legalidad es bastante difícil. Pero yo creo que Latinoamérica está muy bien para algunas personas, pero está muy mal para otras. Y bien porque incluso a veces hay clientes que nos comentan que se vienen a Latinoamérica, que son de Estados Unidos, son de España y se vienen a trabajar a Latinoamérica porque pueden tener un mejor estilo de vida y cuando les da la gana se van para sus países y están ahí un rato y se devuelven. Les sirve más. Esa es mi opinión. Sí, eso es lo bueno. Bueno, pues yo defendería desde los dos puntos de vista. Pues si me preguntan a mí irme o no irme, yo actualmente, como el mundo está en crisis, puede irse a la quiebra en cualquier momento, yo me quedaría en Latinoamérica.
por la empatía. Tenemos los campos, tenemos la industria para darle de comer a todo el mundo. Y ya sabemos de que Europa a nosotros nos saqueó. No me vería ya. Pero claro, si se me da la oportunidad monetariamente, económicamente, pues iría y volvería aquí a montar una empresa para que personas con, ¿cómo decírtelo? Con habilidades muy buenas la desempeñaría en el ámbito internacional y nacional. Una mezcla entre ambas. Pues Claro. me gustaría mucho eso. Si se me da la oportunidad, iría y volvería para hacer crecer en mi país. ¿Y tú, Miguel, qué piensas? Bueno, yo aportando otro punto de vista, en el caso de Europa, yo diría que a mí no me parece, bueno, ciertas partes de Europa no me parecerían buenos destinos ahora. Incluso con conocidos españoles me han dicho que España no es un buen destino. Pero, por ejemplo, pongo en contexto Europa de que actualmente hay una crisis migratoria de muchos países de Medio Oriente y que llegan a prácticamente todas partes de Europa, por ejemplo, gente que entra por Sicilia, Italia, por la península ibérica, en Francia, o sea, diría que hay ciertos problemas de orden público en muchos países de Europa y que aparentemente, bueno, pues no se dicen, pero sí son palpables ya. Por ejemplo, hay muchos documentales de que, por ejemplo, Suecia, hay barrios de musulmanes o barrios de moros o inmigrantes de ese estilo, que la inmigración allá es un tema más delicado porque como no comparten muchos rasgos culturales, el choque cultural es mucho más notable y más brusco. No se quieren adaptar a dónde van. Y no se quieren adaptar a dónde van. Entonces yo pienso que poco a poco Europa no es un buen destino. Bueno, ciertas partes. Y también depende de las condiciones personales de cada persona, pero en general yo pienso que están habiendo muchos movimientos hacia Europa. Y otra parte, otro factor a tener en cuenta es que los países le dan muchas facilidades a estas personas, pero no facilidades en el sentido de que te doy esta ayuda para que tú puedas surgir o para que me des algo a cambio o para que te legalices en el país, sino ayudas incondicionales como que está ahí un año, yo te pago estadía, hotel, lo que sea. Y por ejemplo en España eso se está viendo de que muchos inmigrantes están en hoteles pagados por el Estado y a muchos españoles le incomoda. Han habido protestas, pero obviamente como tú sabes que el tema de la inmigración no se puede decir mucho porque enseguida te tachan de xenofóbico, que bueno, el tema de las fobias de moda ahora es otro tema, pero bueno. En el caso de Claro. en el caso de Latinoamérica, yo pienso que si eres latino, y bueno, en el caso de Venezuela, o otro caso, por ejemplo, incluso hay argentinos que están emigrando. Si eres latino, Sí, bastante. te quedaría más fácil emigrar a otro país latino. Empezando, bueno, facilidades monetarias, facilidades de cultura, del idioma, de la empatía, y que incluso hay gente latina que cuenta con familiares en otros países. Yo también miro que las dinámicas de ahora, por ejemplo, a Estados Unidos no me iría ahora mismo ni porque me paguen. O sea, prefiero irme Lo menos. no sé qué país, prefiero irme a El Salvador que a Estados Unidos. A comer Estados pupusas. Unidos ha pasado
una situación muy caótica y pasará más, estoy seguro que pasará más. Y si aporto yo, que yo sería el indicado, el punto de vista conspiranoico, creo que en cuanto a control de la población, hay mucho menos control de la población en Latinoamérica y aparentemente más libertades. No hay más garantías, pero hay más libertades, que es algo curioso. Pero Sí. veo que en el ámbito de control y todo eso, se pudo ver con las cuarentenas y todo eso, como muchos, incluso Holanda, que Holanda tiene una fama de ser un paraíso, estallaron protestas en Holanda, en Alemania, en todo eso, y que además hay cierto descontento general con la mayoría de los gobiernos, pero casi ninguno se salva. Pero Latinoamérica tiene más libertades, puedes encontrar más manos amigas en Latinoamérica y bueno, ya pilotear las situaciones de por así, índices o factores que son macro, por ejemplo, que la moneda de tu país se desvalorice, cosas así, ya son cosas que queda muy difícil controlar, o sea, que no te competen, pero creo que Latinoamérica tiene más, Potencial, ¿eh? yo diría que ciertos puntos en donde todavía se puede surgir y todavía se puede prosperar, especialmente Uruguay. Lo que pasa es que, bueno, con todo esto de el control, o sea, se contrastó mucho el control hacia los ciudadanos en este último año y por ejemplo, la capacidad de que tú tengas tu negocio y que no lo puedas abrir por la pandemia o por X o Y motivos o que tengas que adaptarte a ciertos estándares, a mucha gente clase media, pues le dio duro. Otra cosa también es que también depende mucho de la capacidad de ahorro que tengamos las personas. Yo diría que la mayoría de las personas ahora tiene una capacidad de ahorro muy baja o casi de cero. Y bueno, hablando de Latinoamérica diría eso. O sea, hay mucha gente que, bueno, sí, ha sido juiciosa en ese aspecto, pero la tendencia, la mayoría diría yo que es que hay muy poca capacidad de ahorro. Diría que es como un contra, pero Latinoamérica es próspera, sí se puede decir, y bueno, yo le tengo cariño y bueno, incluso yo creo que preferiría migrar a ciertos países que Asia antes que Europa y Estados Unidos. Sí. Algo que, para concluir, que creo que no tiene tanto que ver, pero pienso que cada vez que una persona tiene que elegir migrar a un país, tiene que adaptarse al país al que va. Y tiene que ir dispuesto a no a ver qué le quita el país al que va, sino a ver qué le puede ofrecer al país. Algo que, hablando de la inmigración, no podemos irnos sin tocar el tema de hablar un poco de la inmigración venezolana. Algo que a mí me molesta mucho de los inmigrantes venezolanos, muchos inmigrantes venezolanos, es que van a otros países pensando vivir de las ayudas que los otros países les dan, de la misma manera en que los árabes se van a Europa pensando vivir de las ayudas que les dan. No me parece. De hecho, en estos días vi un video bastante gracioso en Twitter, donde estaba un venezolano contando, él venía en su bicicleta, sudado, se grabó contando que estaba hablando con un compatriota que le decía que tenía 6 meses sin conseguir trabajo, y él le dijo, ¿cómo puedes tener 6 meses sin conseguir trabajo si yo tengo un mes aquí, vendo chicha y algo hago? Le dice, Yo también lo vi. Pero que hoy. Está en Twitter, Ajá, en Brasil. Ajá, en Brasil dice, no, pero ¿cómo yo voy a vender chicha si aquí vivo en los refugios? Que eso es horrible. Yo me acuerdo que cuando vine a Argentina pasé por uno de esos que son prácticamente campos de concentración, campos de refugiados en realidad. No, yo vivo aquí en el campo, aquí me dan las 3 comidas, aquí tengo internet, aquí tengo de todo, aquí estoy tranquilo. Y yo decía, pero, o sea, ¿cómo tú te puedes ir de tu país? ¿Cuál es esa mentalidad? Es la misma mentalidad que llevó a Venezuela a la debacle. Y así, no solamente, he visto que no solamente nos pasa a nosotros como venezolanos, a mí no me pasó, pero sé que les pasa a muchos que emigran
y creen que en los otros países van a hacer lo que hacían en Venezuela, que era hacer chanchullos, una vuelta por aquí, una vuelta por allá, un negocio turbio. He visto que ahorita está pasando, he visto algunos argentinos que emigran a otros países y dicen, no, en Argentina yo podía resolver como yo quería, afuera es muy duro, tienes que trabajar mucho. Y así cada vez que alguien de un país tiene que emigrar hacia otro lado y ve que tiene que trabajar y echarle pichón, hay algunos que reculan y dicen, no, yo no quiero esto, yo quiero la facilidad, porque siempre va a ser más fácil en el sitio donde tú naces y te desenvuelves. Pero si tú estás dispuesto a adaptarte al sitio, a cualquier sitio al que vayas, puedes emigrar a donde te dé la gana. Sí, Y eso así sí. tiene que ser. Bueno, ha sido un placer tenerte de invitado a esta primera temporada. No va a ser la última vez que te tengamos invitado aquí. Me pondré manos a la obra para que este capítulo salga lo más rápido posible, así bien mimado y todo. Y bueno, también esperando los comentarios de las personas que escuchen este podcast, alguna sugerencia, qué tal les pareció, su opinión sobre si se quedarían o si irían de Latinoamérica, por qué lo harían, incluso si cualquier opinión sobre los otros muchos temas que tocamos el día de hoy, la pueden dejar en los comentarios donde va a estar publicado este podcast, que lo más seguro es que esté en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube y en Libri. Creo que esas serían todas las plataformas donde van a estar. Y bueno, esperamos que tú también lo compartas y nos digas qué te pareció, cómo te sentiste, qué tal las temáticas. Yo, ok. Me gustó, a mí me gusta bastante hablar de esto. Creo que, como dije, creo que debemos exaltar nuestra identidad como hispanoamericanos. Creo que debemos hermanarnos más, ser más pacientes con las otras culturas que pueden ser quizás un poco distintas que las nuestras, pero que a fin de cuentas todos venimos del mismo vientre, y estoy disponible siempre para hablar de lo que sea. Si sé un poco de eso, sí, si no, bueno, escucho y emito mi opinión. Sí, claro. Bueno, y especialmente que en mi caso, gracias al internet he podido contactar con muchas personas. Mira, en tu caso, o sea, sí, sí, da un poco de risa el hecho de cómo nos conocimos, entre comillas, que prácticamente, gracias a tu novia, incluso en ocasiones ella me manifestó que ya prácticamente, o sea, digamos que empecé conociéndola a ella, pero a la larga me hice más amigo tuyo, pero bueno, son cosas entendibles, o sea, como que somos hombres Claro. y uno tiene más cosas en común. Pero sí es verdad que entre latinos sí he compartido charlas breves y otras algunas más largas con muchos, con chilenas, con gente de Argentina. En Argentina hay varios, de Perú, si no estoy mal, de El Salvador, creo que conozco algunos, bueno, también de Colombia, de distintas partes. Pero sí pienso que es importante, y bueno, amigos, ustedes ya saben que todos somos hijos de Papá Dios. Viva Cristo Rey, viva la Pachamama. Y aquí estaremos pendientes en otro capítulo de Infonautas, el podcast más importante de habla hispana y con mayor proyección nacional e interdepartamental. Y bueno, bendiciones para todos. No se olviden que tenemos página en Instagram, Infonautas con Z, en Twitter y en YouTube. Y todos estos links los podrán encontrar cuando salga este capítulo en las distintas plataformas: YouTube, Spotify, Apple Podcast y Library. Que para los que no conocen, Library es como un nuevo YouTube, pero destaca porque no tiene tanta censura y es más flexible, y mucha gente ha migrado para allá. Incluso se pueden acumular puntos por ver videos, suscribirse, todo eso, y creo que se remuneran en cierta forma. No he profundizado mucho en el tema, pero prometo que lo haré.
Bueno, muchas gracias, José, Muchas gracias. por estar presente aquí. Dioscoro, muchas gracias por estar en el Cuente. programa de hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Siento muy, muy halagado, en verdad. Le quitaste la virginidad al podcast. Bueno, despedimos. Adiós.